La primera vez que sentí que el suelo se abría bajo mis pies no fue en un terremoto, sino en un concierto lleno de luces y voces. Estaba sobre el escenario, con el violín en la mano, y la multitud aplaudía como si fuéramos héroes. Afuera, la noche de Estambul brillaba con los reflejos del Bósforo, los vendedores de castañas asadas en cada esquina, y el murmullo de miles de turistas mezclándose con la llamada a la oración desde las mezquitas. Pero dentro de mí había un silencio insoportable. Tenía 28 años, era profesor en el Conservatorio Nacional, hijo de una familia tradicional. Mi padre siempre repetía, Farid, tu deber es honrar nuestra fe y nuestra sangre. Y yo lo intentaba. Rezaba en los horarios, seguía las normas, sonreía frente a los vecinos. Pero cada vez que tocaba las cuerdas del violín, cada melodía parecía preguntarme algo que no me atrevía a responder, ¿quién soy realmente? Esa noche, después del concierto, caminé solo por las calles antiguas de la ciudad. El aroma del café turco se mezclaba con el humo de las parrillas. Las piedras húmedas brillaban bajo la luna. Y sin embargo, yo sentía un vacío tan grande que ni la música ni los aplausos podían llenar. ¿Por qué, si lo tenía todo, me sentía perdido? Fue entonces cuando me crucé con un extranjero. Alto, de cabello canoso, llevaba una mochila y una sonrisa serena. Me felicitó por el concierto, y luego me dijo algo que me estremeció. Tu música habla de libertad, pero ¿conoces la verdadera libertad? Me quedé paralizado. ¿Qué quería decir con eso? ¿Cómo podía alguien leer en mis notas lo que yo no me atrevía a confesar en palabras? En ese momento empezó una historia que jamás imaginé. Una historia de riesgo, de preguntas prohibidas y de un encuentro con aquel que cambiaría mi vida para siempre. Desde niño aprendí que mi vida ya tenía un guión escrito y que yo no debía apartarme ni una sola línea de él. Crecí en Ankara, en un barrio donde todos se conocían y donde cada viernes las calles se llenaban de hombres caminando hacia la mezquita con alfombras bajo el brazo. Mi padre era ingeniero civil en el gobierno, un hombre de carácter fuerte, con una voz grave que parecía llenar toda la casa. Siempre vestía impecable, con sus trajes oscuros y su mirada seria. Para mí, él era la medida de todas las cosas. Mi madre, en cambio, era más silenciosa, pero igual de firme. Su mundo eran las paredes de la casa, la cocina impregnada de especias, comino, canela, pimientos secos colgando de un hilo, y las conversaciones en voz baja con mis tías. Ella era la que me despertaba antes del amanecer, acariciaba mi cabello y me recordaba, reza, hijo, que Dios te ve incluso en el sueño. Yo obedecía, aunque muchas veces mis labios murmuraban palabras que mi corazón no entendía. De pequeño me refugiaba en la música. Teníamos un viejo radio en la sala, de esos con antena torcida, y yo me pasaba horas girando la perilla para atrapar estaciones extranjeras. Recuerdo claramente una noche de invierno, afuera la nieve cubría los techos, el olor a sopa de lentejas llenaba la casa, y yo descubrí por accidente una transmisión de violín clásico europeo. Las notas flotaban en el aire como si fueran de otro mundo. Sentí un escalofrío en el pecho y pensé, esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Cuando le confesé a mi padre ese sueño, su rostro se endureció. Me miró con un silencio que pesaba más que un grito, y al final dijo: la música es un pasatiempo, no un camino para un hombre serio. No olvides que tu deber es servir a Dios y a la familia. Pero mi madre, en secreto, me consiguió un violín usado. El estuche estaba rayado, las cuerdas oxidadas, pero para mí era un tesoro. Pasaba horas practicando en mi cuarto, con la ventana abierta para escuchar el murmullo de la ciudad. Aprendí a callar mis deseos delante de mi padre y a alimentarlos en soledad. La adolescencia fue un campo de tensiones. En la escuela me destacaba por mis notas y por la música, pero en casa cada logro era filtrado por la lupa de la tradición. Recuerdo a mi abuela diciéndome mientras me servía té: Farid, nunca olvides que lo más grande en la vida es defender la fe que recibimos. Si te alejas, perderás tu honor y el de todos nosotros. Esas palabras se me quedaron grabadas. No eran solo advertencias, eran cadenas invisibles que me ataban al deber. Y al mismo tiempo, el violín en mis manos era una llave secreta que abría una ventana a otra realidad. A los 18 años ingresé al conservatorio en Estambul. Era un logro enorme, y aunque mi padre me dio un abrazo rígido, el único que recuerdo de él,
su mirada dejaba claro que lo consideraba un desvío tolerado, no un destino verdadero. Me fui de casa con una mezcla de alivio y miedo. En Estambul, la ciudad me deslumbró, los tranvías llenos de estudiantes, los aromas del mercado de especias, la arquitectura imponente donde lo antiguo y lo moderno se abrazaban. Sentía que estaba en el centro del mundo. Y sin embargo, cada vez que hablaba por teléfono con mi familia, la voz de mi padre me recordaba que no debía olvidar quién era y en qué creía. Durante esos años descubrí no solo nuevas melodías, sino también nuevas preguntas. La poesía sufí me fascinaba, con sus metáforas de amor y búsqueda de lo divino. Pero al mismo tiempo, me desconcertaba, ¿cómo podía un poeta hablar de unión con Dios como de un amante cercano, si todo lo que yo conocía de él era distancia y temor? Esa contradicción empezó a crecer como una semilla oculta en mi corazón. En los ensayos, mientras las notas del violín llenaban el salón con ecos vibrantes, yo sentía que había algo, alguien, detrás de esa belleza, alguien que me escuchaba. ¿Pero quién? Fue en esa etapa cuando empecé a vivir una doble vida, en público, el hijo respetuoso, el músico prometedor, el joven devoto que no faltaba a las oraciones. En privado, un buscador hambriento que se quedaba despierto hasta la madrugada leyendo poesía, escuchando emisoras extranjeras, preguntándose en silencio, ¿y si hay más de lo que me han dicho, y si me estoy perdiendo lo esencial? Ese vacío silencioso me acompañó hasta aquella noche en Estambul, después del concierto, cuando un desconocido me lanzó la pregunta que abrió la puerta a todo lo que estaba por venir. Me costaba admitirlo, pero dentro de mí había dos voces en constante guerra. Una me decía, sé fuerte, cumple con tu deber, honra a tu padre y a tu fe. La otra susurraba, hay algo más, algo que aún no conoces, y tu alma lo necesita. Cada mañana, al escuchar la llamada a la oración desde la mezquita cercana a mi departamento en Estambul, me levantaba automáticamente, como un reflejo aprendido desde la infancia. El canto era hermoso, melancólico, resonaba entre las cúpulas y los minaretes, y sin embargo yo lo sentía como una orden más que como una invitación. Mis labios pronunciaban las palabras, pero mi corazón permanecía frío. ¿Era pecado sentirme vacío? ¿O era simplemente que no había entendido bien la fe de mis padres? En el conservatorio, rodeado de partituras y jóvenes apasionados, encontraba un respiro. La música me permitía expresar lo que no podía decir en voz alta. Cuando el arco del violín rozaba las cuerdas, un torrente de emociones me atravesaba, esperanza, tristeza, deseo, hasta una especie de oración secreta que nadie escuchaba. Era como si cada nota dijera, quiero conocer la verdad, aunque me cueste todo. Pero en casa de mis padres, cuando volvía los fines de semana, el ambiente era distinto. Las paredes parecían hablar, recordándome que era el hijo mayor, el que debía mantener el honor de la familia. Mi padre me miraba fijo durante las comidas, y yo sabía que esperaba de mi obediencia, no dudas. Mi madre, con ojos cansados, siempre repetía, Farid, cuida tu corazón, no permitas que el mundo te confunda. La confusión, sin embargo, ya era parte de mí. Caminaba por las calles de Estambul y veía un mosaico de culturas, turistas con crucifijos en el cuello, estudiantes europeos hablando libremente de filosofía, iglesias ortodoxas escondidas entre mezquitas. Cada símbolo despertaba preguntas prohibidas, ¿quién era realmente Jesús? ¿Por qué unos lo llaman profeta y otros lo adoran como Señor? Guardaba esas preguntas como un secreto peligroso. Sabía que en mi entorno era impensable dudar. Un amigo de la infancia, al que un rumor acusó de haberse interesado por libros occidentales, fue marginado de su familia y casi perdió la universidad. Ese recuerdo me paralizaba, si yo buscaba respuestas fuera de la tradición, ¿me pasaría lo mismo? Las noches se volvieron mi refugio. Me encerraba en mi cuarto, apagaba las luces, dejaba que la ciudad se durmiera y entonces sacaba el violín. Tocaba en susurros para no despertar a los vecinos. A veces improvisaba melodías tristes, otras veces alegres, pero siempre con la sensación de que alguien invisible me escuchaba. En esos momentos solía mirar al techo y preguntar en silencio, Dios, ¿me oyes? ¿De verdad estás ahí, o solo estoy hablando con la nada? La tradición me había enseñado que Dios era grande, poderoso, intocable. Pero yo anhelaba algo más cercano, alguien con quien pudiera hablar sin miedo. Esa tensión crecía cada día, como una cuerda estirada a punto de romperse.
En mi interior también estaba la culpa. La voz de mi padre resonaba constantemente: no olvides que nuestra fe es lo único que nos sostiene. Cada vez que dudaba, sentía que traicionaba no solo a mi religión, sino a toda mi sangre. Y sin embargo, algo en mi pecho me decía que seguir obedeciendo sin entender sería una mentira peor. Había noches en que lloraba en silencio, con el arco todavía en la mano, sintiendo el sabor salado de las lágrimas. Me preguntaba: ¿y si estoy equivocado? ¿Y si este vacío es solo debilidad? ¿Qué pasará si me descubren? El miedo me acompañaba como una sombra. En la universidad, cuando veía estudiantes extranjeros hablando de su fe en voz baja, yo desviaba la mirada, aunque en mi corazón deseaba unirme a la conversación. En los cafés, al escuchar rumores de conversiones, mi estómago se encogía, no por desprecio, sino porque sentía que esas historias eran un espejo de mi propia lucha. Pero al mismo tiempo, había un orgullo familiar que no podía ignorar. Mi abuelo había sido imán en su aldea. Mi padre era conocido en su círculo como un hombre intachable. Si yo me desviaba, no sería solo mi error, sería una vergüenza pública. En nuestra cultura, el honor no pertenece al individuo, sino a todo el clan. Y yo cargaba ese peso como una piedra sobre el pecho. Esa contradicción me desgastaba. En el día era Farid, el músico brillante, el profesor respetado, el hijo obediente. En la noche era un buscador secreto, casi un fugitivo dentro de mi propia alma. Y cuanto más intentaba silenciar mis dudas, más fuertes se volvían. La tradición me ofrecía seguridad, pero mi corazón pedía verdad. Y yo sabía que en algún momento tendría que elegir. Todo cambió en una noche que parecía común, pero que marcó un antes y un después en mi vida. El conservatorio había organizado un festival internacional de música en Estambul, un encuentro donde jóvenes y maestros de distintos países compartían escenarios, talleres y cafés interminables llenos de discusiones apasionadas sobre notas, escalas y compositores. La ciudad entera vibraba con ese ambiente. Las calles cercanas al Bósforo estaban iluminadas con faroles dorados, los puestos de baklava rebosaban de dulzura, y el aire traía consigo el aroma de pescado recién asado junto al muelle. Yo caminaba entre turistas, estudiantes y músicos con mi violín colgado en la espalda. Sentía orgullo de estar allí, pero al mismo tiempo un hueco en el pecho que ni la música ni el bullicio podían llenar. Fue después de una de mis presentaciones que ocurrió. Yo estaba guardando el violín, todavía con el corazón latiendo fuerte por los aplausos, cuando un hombre de cabello canoso se me acercó. Su ropa era sencilla, una camisa clara, pantalón gastado, pero en sus ojos había una calma que me desarmó. Sonrió y me felicitó por mi interpretación. Yo agradecí con cortesía, esperando que la conversación terminara rápido. Pero entonces me dijo algo que me heló la sangre. Tu música habla de libertad, pero, ¿ya encontraste la verdadera libertad? Sus palabras se clavaron en mí como un eco imposible de ignorar. No entendí cómo podía leer mi interior tan claramente. Me quedé mudo, con el estuche del violín entre las manos, mientras él continuaba. La libertad no está en el aplauso, ni en los títulos, ni en las tradiciones que cargamos sin comprender. La verdadera libertad está en un encuentro personal con Dios. Y ese encuentro es posible a través de Jesús. Sentí un golpe en el estómago. Nadie jamás había hablado así conmigo, y mucho menos un desconocido. Todo lo que sabía de Jesús era lo aprendido en mi infancia, que era un profeta, un hombre respetable, pero nunca alguien con poder para dar libertad. Balbuceé una excusa, pero el hombre no insistió. Solo me entregó un pequeño libro en turco, con una cruz en la portada. Lo guardé rápido en mi mochila, con la sensación de que llevaba algo prohibido, como si todos a mi alrededor pudieran verlo y acusarme. Esa noche no pude dormir. En mi cuarto, con las luces apagadas y el murmullo lejano de la ciudad entrando por la ventana, saqué el libro. Era un Nuevo Testamento. Mis manos temblaban mientras lo abría. El papel tenía un olor particular, como mezcla de tinta y polvo viejo, y las letras parecían brillar bajo la lámpara tenue. Comencé a leer en el Evangelio de Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Me detuve. Nunca había visto esas palabras. El corazón me latía con fuerza. Continué: y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad.
Me llevé la mano a la frente. ¿Cómo podía ser que Dios se hiciera carne? ¿Cómo podía vivir entre nosotros? Esa idea contradecía todo lo que me habían enseñado, y sin embargo despertaba en mí una esperanza extraña, como si por fin alguien estuviera respondiendo mis preguntas. Las horas pasaron sin que me diera cuenta. Afuera la madrugada cubría la ciudad, los primeros pájaros comenzaban a cantar, y yo seguía leyendo. Cada palabra parecía dirigida a mí. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Libre. Esa palabra resonó como un trueno en mi interior. Podría ser que toda mi búsqueda, mis noches de desvelo, mis lágrimas silenciosas, estaban apuntando a esto. Al día siguiente, en el festival, busqué al hombre. Lo encontré en un rincón, conversando con otros músicos. Me acerqué con nerviosismo y le pregunté: ¿de verdad crees que Jesús puede dar libertad? Él me miró con paciencia y respondió: no lo creo solo porque lo leí. Lo creo porque lo vivo. Yo también busqué en muchas tradiciones, y ninguna llenó mi corazón. Hasta que conocí a Jesús. Él no vino a darnos reglas, vino a darnos vida. Sus palabras eran simples, pero tenían un peso que me quebró por dentro. Hablamos por horas, entre cafés humeantes y el sonido de los tranvías pasando cerca. Yo preguntaba con miedo, él respondía con ternura. Me contó que había dejado todo para compartir el Evangelio en países donde muchos nunca habían oído realmente quién era Jesús. Esa conversación fue como una chispa encendiendo un bosque seco dentro de mí. Por primera vez sentí que no estaba loco por mis preguntas. Por primera vez alguien me mostraba un camino distinto. Cuando el festival terminó, nos despedimos. Me dio un abrazo fuerte, de esos que transmiten más que palabras, y me dijo: Farid, no ignores la voz que te llama. Si buscas de corazón, Jesús se revelará a ti. Regresé a mi cuarto esa noche con el Nuevo Testamento apretado contra el pecho. Me arrodillé en el suelo, sin saber qué decir, y solo susurré: Dios, si esto es verdad, muéstramelo. No quiero mentirme más. No lo sabía aún, pero esa oración marcaría el inicio de una tormenta que pondría mi vida en riesgo. Al principio pensé que podía mantener mi búsqueda en secreto. Que podía seguir siendo el mismo Farid para todos, el profesor de música respetado, el hijo obediente, el vecino cordial. Mientras tanto, en las noches, en la intimidad de mi cuarto, abría el pequeño Nuevo Testamento y leía como quien bebe agua en medio del desierto. Pero los secretos tienen un peso, y tarde o temprano se sienten en el cuerpo. Empecé a estar distraído en mis clases, olvidaba repeticiones durante los ensayos, y mis alumnos notaban en mis ojos un brillo extraño. Uno de ellos, un joven curioso, me dijo un día: Maestro, últimamente toca como si estuviera en otra parte, como si escuchara algo que los demás no podemos oír. Tenía razón. Mientras enseñaba escalas, en mi mente resonaban frases del Evangelio: no tengan miedo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eran palabras peligrosas en mi contexto, pero se habían vuelto parte de mí. El primer golpe vino de mi familia. Durante una visita a Ankara, mi madre me observó en la mesa con atención inusual. Después de la comida, cuando mi padre salió a atender una llamada, ella me tomó de la mano y susurró: Farid, ¿qué pasa contigo? Tus ojos están cambiados. ¿No rezas como antes? ¿Qué escondes? Sentí un nudo en la garganta. No podía confesarle nada, así que inventé una excusa sobre el cansancio del trabajo. Ella no insistió, pero en su mirada había una mezcla de preocupación y sospecha. A los pocos días recibí la primera advertencia más seria. Un colega del conservatorio, con quien compartía oficina, encontró el pequeño libro en mi mochila cuando buscaba una partitura. Lo levantó con incredulidad, como si hubiera descubierto dinamita. ¿Sabes lo que es esto, Farid? ¿Sabes lo que arriesgas teniendo esto contigo? Su tono era más de miedo que de enojo. Rápidamente lo guardé y le pedí que no dijera nada. Él solo me miró con el rostro pálido y respondió: Ten cuidado. Aquí las paredes escuchan. Esa frase me persiguió por semanas. Comencé a sentir que cada mirada en los pasillos, cada conversación cortada de golpe cuando yo entraba, eran señales de que sabían algo. La paranoia se mezclaba con la fe naciente. Mi padre fue el siguiente en sospechar.
Una noche me llamó por teléfono y, con voz dura, me preguntó: Farid, ¿es verdad lo que escuché? Que te has juntado con extranjeros, que lees libros que no son de los nuestros. Me quedé mudo. El silencio del otro lado se volvió insoportable. Finalmente dije que solo eran rumores de estudiantes celosos. Pero mi padre no parecía convencido. Terminó la llamada con una frase que me heló. Recuerda que un hijo puede ser la honra o la desgracia de una familia. Después de esa llamada, el miedo se volvió real. En Turquía, ser acusado de apartarse de la fe podía costarme el trabajo, la reputación e incluso la seguridad física. Había escuchado historias de jóvenes golpeados, familias enteras rechazando a sus hijos, profesores despedidos en secreto. Ahora yo estaba en esa línea peligrosa. Aún así, no podía detenerme. Cuanto más leía las palabras de Jesús, más me convencía de que había encontrado la verdad. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Esa frase se convirtió en mi escudo invisible. La presión aumentó cuando un grupo de vecinos me vio conversar con el hombre extranjero que me había regalado el Nuevo Testamento. No dijeron nada en ese momento, pero después noté susurros cuando pasaba por la calle y miradas frías en el mercado. La soledad me envolvió. Amigos de años comenzaron a alejarse. Un colega dejó de invitarme a sus reuniones. Algunos de mis estudiantes fueron retirados de mis clases por decisión de sus padres. Era como si una sombra invisible me hubiera marcado. El clímax llegó una tarde en que mi propio padre apareció sin avisar en Estambul. Entró a mi departamento con pasos firmes, revisó mis cosas y encontró el libro escondido en el cajón. Lo levantó con furia y gritó: ¿Qué es esto? ¿Cómo te atreves a traer vergüenza a nuestra casa? Yo intenté hablar, explicarle que estaba buscando sinceramente a Dios, que no era una traición, sino un deseo de verdad. Pero sus palabras fueron como látigos. Esto es una ofensa, Farid, ¿quieres que nos señalen? ¿Quieres que tu madre muera de tristeza? Estás destruyendo todo lo que hemos construido. Sentí que el aire se me escapaba. Lo vi romper el libro en pedazos frente a mí, como si al destruir las páginas pudiera borrar lo que ya estaba escrito en mi corazón. Esa noche, cuando se fue, me quedé solo en el suelo, recogiendo los pedazos del Nuevo Testamento. Lloré como un niño. Pero entre las lágrimas escuché en mi interior una voz suave, no audible con los oídos, sino con el alma: mi palabra nunca pasa. Y fue entonces cuando entendí: podían quitarme el libro, podían quitarme el trabajo, podían hasta quitarme la vida. Pero no podían quitarme a Jesús. Esa certeza fue el comienzo de una persecución abierta, pero también de la mayor esperanza que jamás había conocido. Después del estallido con mi padre, mi vida entró en una oscuridad silenciosa. El conservatorio me puso bajo observación académica, un término elegante para decir que estaban esperando que cometiera cualquier error para despedirme. Mis vecinos me evitaban. Y en casa de mis padres ya no era bienvenido. Mi madre apenas me escribía mensajes cortos, siempre con el mismo tono: reza, hijo, vuelve a ser quien eras. Una noche de invierno, cuando la lluvia golpeaba las ventanas de mi pequeño departamento en Estambul, sentí que no podía más. La humedad se colaba por las paredes, el frío se filtraba hasta los huesos, y dentro de mí todo era peso. Me arrodillé en el suelo y grité en silencio: Dios, si eres real, si de verdad existe esa libertad de la que he leído, muéstrame tu rostro. Ya no puedo vivir con dudas. O me rescatas, o me pierdo. Me quedé llorando hasta quedarme dormido. Y fue entonces cuando ocurrió. Tuve un sueño, pero no era un sueño cualquiera. Estaba de pie en medio de una sala de conciertos vacía. Las butacas estaban oscuras, pero un foco de luz caía sobre el escenario. Yo tenía el violín en las manos, pero por más que intentaba tocar, no salía ningún sonido. Desesperado, bajé el arco, y en ese momento escuché pasos detrás de mí. Giré y vi a un hombre vestido de blanco, con una presencia tan poderosa que no podía sostenerle la mirada. Su rostro brillaba, y sin embargo era cercano, lleno de ternura. Sentí que me conocía más de lo que yo me conocía a mí mismo. Él me miró y dijo con voz suave, pero firme: Farid, no temas. Yo soy la verdad que buscas. Yo soy la libertad que anhela tu música. Sígueme, y no estarás solo.
En ese instante, un calor indescriptible me envolvió. Era como si una corriente de vida me atravesara de pies a cabeza. Mis lágrimas caían sin control, pero no eran de tristeza, sino de alivio, de descanso. Cuando desperté, todavía sentía ese calor en mi pecho. El cuarto estaba oscuro, solo iluminado por la luz tenue de la luna que entraba por la ventana. Pero yo sabía que algo había cambiado para siempre. No había sido solo un sueño. Había sido un encuentro. Corrí a buscar los pedazos del Nuevo Testamento que mi padre había roto. Aún los guardaba en una caja. Con manos temblorosas los extendí sobre la mesa. Empecé a leer fragmentos, incompletos, pero cada palabra parecía arder con fuego. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Ahí, de rodillas frente a esas páginas rotas, entregué mi vida a Jesús. No fue una oración elaborada, no tenía fórmulas, solo dije con el corazón desgarrado. Señor Jesús, si eres quien dijiste ser, si me buscaste aún cuando yo estaba huyendo, aquí estoy. Hazme tuyo. No quiero vivir más en miedo, quiero vivir en tu verdad. La paz que descendió sobre mí fue indescriptible. El ruido de la lluvia afuera parecía música. El aire frío ya no me pesaba, porque dentro de mí había un fuego nuevo. Por primera vez en mi vida sentí que no estaba solo. Al día siguiente, salí a caminar por las calles húmedas de Estambul. Todo se veía distinto, las piedras brillaban más, los colores eran más intensos, los rostros de la gente ya no eran sombras anónimas, sino seres humanos amados por Dios. Hasta la llamada a la oración desde la mezquita me sonó diferente, ya no como una orden que me aplastaba, sino como un eco lejano comparado con la voz viva de Jesús en mi corazón. Ese encuentro fue mi punto de no retorno. Supe que nada volvería a ser igual. Podía perderlo todo, trabajo, familia, incluso la vida. Pero había encontrado lo único que realmente vale la pena, a Jesús mismo. El cambio no ocurrió de un día para otro en lo exterior, pero dentro de mí todo ya era distinto. El miedo que antes me paralizaba comenzó a perder fuerza. Cada mañana, en lugar de despertar con la carga del deber y la culpa, me levantaba con un susurro en el corazón: eres mío, yo estoy contigo. Esa certeza me daba una paz que jamás había conocido. Empecé a vivir mi fe en secreto, pero con pequeños gestos que transformaban mi rutina. Antes, cuando tocaba el violín, buscaba la perfección técnica, ahora cada nota era una oración. Cerraba los ojos y dejaba que las melodías se convirtieran en gratitud, en súplica, en adoración. Algunos colegas me decían: Farid, tu música tiene otra fuerza últimamente, ¿qué cambió en ti? Yo sonreía y respondía con evasivas, porque no podía arriesgarme a confesar todavía. Pero en mi interior sabía la verdad, ya no tocaba para los aplausos, tocaba para aquel que me había dado nueva vida. Una de las primeras pruebas de esa transformación ocurrió con mi madre. Volvió a visitarme unos meses después del incidente del libro roto. Llegó con la misma mirada cansada, pero esta vez percibió algo en mí. Mientras me servía té en la pequeña cocina, me dijo en voz baja: no entiendo, Farid, después de todo lo que pasó, esperaba encontrarte hundido, enojado. Pero te veo sereno, ¿qué es lo que te sostiene? La pregunta me atravesó. Por un momento dudé si debía hablar. Pero sentí un impulso interior, una valentía que no venía de mí. La miré a los ojos y le dije: mamá, encontré a aquel que me da paz. Su nombre es Jesús. Su rostro se tensó, sus manos temblaron sobre la taza de té. No dijo nada durante largos segundos. Luego solo murmuró: hijo, no sabes en qué peligro te estás metiendo. Tenía razón. El riesgo era real. Pero yo ya no podía callar más. A partir de ese día, comencé a buscar en secreto a otros creyentes. Fue un camino difícil. Preguntar abiertamente podía delatarme, así que seguía pistas pequeñas, un símbolo en una pared, un comentario ambiguo en la universidad, un libro prestado. Finalmente conocí a un grupo reducido de cristianos locales que se reunían en un departamento discreto. La primera vez que entré allí, me recibió el aroma a pan recién horneado y café turco, y un círculo de personas sencillas, con rostros diversos, jóvenes, ancianos, mujeres, hombres. Cantaban en voz baja para no ser escuchados por los vecinos,
pero cada palabra estaba cargada de fuego. Me invitaron a sentarme, me ofrecieron té, y uno de ellos leyó en voz alta, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Sentí un nudo en la garganta. Era la primera vez que escuchaba esa frase no como teoría, sino como realidad palpable. Jesús estaba allí, en medio de nosotros. Esas reuniones se convirtieron en mi refugio. Allí podía hablar sin máscaras, confesar mis miedos, compartir mis preguntas. Allí también aprendí que no estaba solo, había otros como yo, pagando un precio alto por seguir a Cristo, pero con la misma paz que ahora habitaba en mí. Los primeros frutos de mi transformación también se vieron en mi trabajo. Un alumno, notando mi paciencia y ternura inusual, me dijo un día: «Maestro, usted enseña diferente. No solo nos exige, también nos escucha. Es como si le importara más que solo nuestra música». Sonreí y respondí: «La música es un camino, pero lo más importante es el corazón de quien la toca». No le dije directamente, pero sabía que era Jesús quien me estaba enseñando a mirar a cada persona con amor y dignidad. Por supuesto, la persecución no desapareció. Seguían los rumores, las sospechas, las puertas que se cerraban. Pero algo había cambiado en mi interior, ya no era prisionero del miedo. Antes, cada mirada de juicio me hundía. Ahora, cada vez que enfrentaba rechazo, recordaba las palabras de Jesús en mi sueño: «No temas. Yo soy la libertad que anhela tu música». Y así, poco a poco, mi vida comenzó a dar frutos. No eran frutos de éxito visible, sino de algo más profundo: paz en medio de la tormenta, amor donde antes había resentimiento, esperanza donde antes solo había vacío. Yo, que antes tocaba para llenar un hueco, ahora tocaba porque mi hueco había sido llenado. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Hoy, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que toda mi historia fue como una sinfonía. Al inicio, un silencio lleno de preguntas. Después, notas disonantes de miedo y conflicto. Luego, un clímax de persecución y soledad. Pero al final, una melodía nueva, donde la voz de Jesús se convirtió en el tema central que da sentido a todo. Mi vida no se volvió más fácil. Sigo cargando con miradas de sospecha, con puertas cerradas en mi carrera, con distancias en mi familia. A veces me duele profundamente que mi madre no pueda comprender lo que ahora llena mi corazón. A veces me pregunto si algún día me abrazará sin miedo, aceptando que sigo siendo su hijo, aunque haya elegido seguir a Cristo. Pero en medio de todo eso, vivo con una certeza inquebrantable: ya no estoy solo. El vacío que me acompañó desde niño fue reemplazado por una presencia real. Cada mañana, cuando despierto y veo la luz entrando por la ventana, recuerdo las palabras de Jesús: «Yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo». Mi música también cambió para siempre. Antes buscaba la perfección para ser aceptado, ahora toco como un acto de adoración. En cada concierto, aunque no pueda hablar abiertamente de mi fe, sé que las notas llevan un mensaje silencioso. Quien escucha tal vez no lo entienda con la mente, pero el espíritu que habita en mí se encarga de tocar corazones. A veces me encuentro con jóvenes que se sienten igual que yo me sentí, atrapados entre la tradición y el vacío, entre el deber y el deseo de verdad. Los miro a los ojos y les digo: no tengan miedo de preguntar. No tengan miedo de buscar. Porque si buscan de todo corazón, encontrarán. Esa es mi mayor convicción: Jesús nunca rechaza a quien lo llama. Él no se ofende de nuestras dudas, al contrario, las usa como puertas para entrar en nuestro corazón. Querido amigo que escuchas mi historia, quizás también estés viviendo una batalla interna. Tal vez sonríes por fuera, pero por dentro te sientes vacío. Tal vez cumples con lo que tu familia o tu cultura espera, pero en las noches te preguntas en silencio: ¿y si hay algo más? ¿Y si no he encontrado todavía la verdad? Quiero decirte con todo mi corazón: yo también estuve ahí. Yo también tuve miedo, dudas, lágrimas. Pero cuando finalmente me atreví a abrir la puerta, descubrí que Jesús estaba del otro lado, esperándome con los brazos abiertos. No importa cuál sea tu trasfondo, no importa cuán roto te sientas, no importa cuán grande pienses que es tu traición, Jesús es más grande. Él es capaz de darte la paz que nada ni nadie en este mundo puede ofrecer.
Hoy te invito a que hagas la misma oración que yo hice aquella noche de invierno. Señor Jesús, si eres real, muéstrame tu rostro. Ven a mi vida, dame tu paz. No necesitas fórmulas, no necesitas templos lujosos ni rituales complicados. Solo necesitas un corazón sincero dispuesto a abrirse. Si escuchaste mi testimonio y algo dentro de ti arde, no lo ignores. Ese fuego es el mismo que me cambió a mí. Ese fuego es Jesús llamando a tu puerta. Y cuando lo dejes entrar, descubrirás lo que yo descubrí, que aunque pierdas todo lo demás, habrás ganado lo único que nunca se pierde. Amigo, si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios la frase, Jesús me dio nueva vida. Quiero orar por ti, quiero saber que no estás solo en tu camino. Y si conoces a alguien que vive en silencio la misma lucha que yo viví, comparte este video. Tal vez sea la chispa que despierte su esperanza.